Queridos alumnos, les doy la más cordial bienvenida a la clase de Ciencias Sociales de quinto de secundaria. Soy la profesora Celestina Heredia. Espero que estén gozando de buena salud y que estén dispuestos a compartir las nuevas experiencias de aprendizaje correspondiente a este encuentro. Reciban mis afectos a través de sus pantallas y recuerden que hay que mantener la fe y la esperanza en que pronto estaremos de vuelta en nuestros acostumbrados afanes. El propósito del encuentro de hoy es identificar los acontecimientos históricos más relevantes que permitieron el surgimiento de la identidad nacional dominicana. Durante estos últimos encuentros hemos trabajado temas muy interesantes, así que prepárate para continuar aprendiendo y descubriendo informaciones muy relevantes de nuestro pueblo, pero antes debes tener a la mano los útiles escolares necesarios para esta clase. Cuaderno, lápiz o bolígrafo, tu goma de borrar, libros y revistas de historia y un diccionario o tu móvil para realizar consultas en línea. Durante esta semana estaremos abordando acontecimientos históricos que sirvieron en la conformación de la identidad nacional dominicana, como fueron: abandono colonial de la isla por parte de España, devastaciones de Osorio y revueltas sociales. Pero antes de que nos adentremos en estos temas, vamos a explorar nuestros conocimientos previos con las siguientes preguntas. ¿Has escuchado hablar sobre el abandono colonial de España? ¿Cuáles factores se pueden destacar como causantes del abandono colonial de la isla? ¿En qué consiste el contrabando? ¿Qué conoces sobre piratería? ¿Sabes qué fueron las devastaciones de Antonio Osorio? Para que puedas tener una mejor comprensión del tema, es preciso que primero te familiarices con los términos como abandono, monopolio, contrabando, devastación, piratería, pirata y corsario, que usaremos en esta clase. Comencemos. Según la Real Academia Española, se entiende por abandono la acción y efecto de abandonar o abandonarse, mientras que abandonar es definido como dejar solo algo o a alguien, alejándose de ello o dejándolo de cuidar. Monopolio es la situación de mercado en que la oferta de un producto se reduce a un solo vendedor. Contrabando, introducción en un país o exportación de mercancías sin pagar los derechos de aduana a que están sometidas legalmente. Pirata es la persona que, junto con otras de igual condición, se dedica al abordaje de barcos en el mar para robar, y piratería se conoce como el robo o presa que hace el pirata. Corso es una compañía que hacían por el mar los buques mercantes con patentes de su gobierno para perseguir a los piratas o a las embarcaciones enemigas. Ahora que ya estás ilustrado con algunos términos, estás listo
para comenzar este viaje y conocer sobre el abandono colonial de España a nuestra isla. Presta mucha, pero mucha atención a los datos que compartiremos a continuación y toma nota para que puedas documentar lo aprendido. Ya se ha establecido que la obtención de oro fue el móvil principal de las diferentes campañas colonizadoras de los europeos en América. Tomando como referencia a Franklin Franco, 2009, desde los primeros contactos con la población de la isla, Cristóbal Colón envió varias comisiones al interior de la isla tras la búsqueda de informaciones que le condujeran al encuentro de oro, fundamental propósito de su proyecto marino. Los aborígenes trabajaron en la extracción de ese metal, pero los trabajos duros en las minas, las enfermedades como la viruela, el genocidio en su contra y también el suicidio que estos cometían para huir del sometimiento, causó una baja en la población aborigen y asimismo redujo la mano de obra que obtenía ese metal. Al disminuir la obtención de este en la isla y con la aparición de yacimientos abundantes en México, los españoles fueron perdiendo interés en la misma y comenzaron a abandonar la isla para buscar oro en otros lugares de América. Según Fran Moya Pons, entre 1515 y 1517 abandonaron la isla más de 800 vecinos que no podían sacar oro, ya que se habían quedado sin indios. La escasez de oro y de aborígenes llevó a emprender en un nuevo tipo de economía en la isla, la industria de plantación o industria azucarera. En esta industria se empleó mano de obra de los africanos traídos en condición de esclavos. La industria azucarera conllevaba grandes gastos. Por eso, los dueños de ingenio eran los ricos funcionarios españoles, como el secretario de la Real Audiencia, Diego Caballero de la Rosa, quien instaló un ingenio hidráulico a orillas del río Nilo. Según Roberto Casá, para el 1520, la actividad azucarera fue la mayor actividad económica de su peso. Según Frank Moya Pons, cuando la corona española se dio cuenta de las riquezas que había en América, quiso poner bajo monopolio absoluto toda la producción de las nuevas tierras, estableciendo un sistema por medio del cual la producción de las colonias quedaba reglamentado a través de licencias y permisos otorgados por la Casa de Contratación de Sevilla, organismo que regulaba el comercio entre España y las Indias. Como leímos en la definición, el monopolio se reduce a un solo vendedor y España tenía mercado abierto en América por medio de los permisos otorgados a través de la Casa de Contratación de Sevilla, impidiendo que los barcos provenientes de Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra comercializaran con las colonias hispanas. ¿Te imaginas esa situación? ¿Cómo crees que actuaron estas naciones? Veamos lo que escribe Filiberto Cruz Sánchez de esta situación. Filiberto Cruz Sánchez, 2014, enfatiza en que la rivalidad entre España y los demás países europeos por el reparto del tesoro americano se reveló con la aparición de piratas y corsarios que asaltaban las villas, puertos y embarcaciones españolas cargadas de metales preciosos,
azúcar, cuero y otras mercancías que se dirigían a puertos españoles desde América. La aparición de los aventureros extranjeros que asaltaban y quemaban puertos y villas costeras fue la primera respuesta al monopolio comercial español ejercido desde 1503 a través de la Casa de Contratación de Sevilla. Como puedes darte cuenta, la Casa de Contratación de Sevilla controlaba todo el comercio entre las colonias en América y España, tanto lo que salía de allá hacia estas tierras como lo que salía de estas tierras hacia allá, a través de permisos. Estas medidas de control del comercio, al cabo de 100 años, había complicado bastante la vida de los habitantes de Santo Domingo, porque solo España podía sostener relaciones comerciales con sus colonias en América. Pero esta no podía satisfacer las necesidades de producto de estas. Y según dice Frank Moya Pons, era necesario importar de otros países los productos más buscados pagando altos impuestos. Esta situación generó que los pobladores de la isla se vieran obligados a realizar transacciones de contrabando para poder subsistir al monopolio español. Por otro lado, de acuerdo a Juan Bosch, en sus escritos sobre composición social dominicana, el contrabando de mercancías se inició por la falta de atención a la demanda de artículos de consumo, la abundancia de ganado y el aislamiento a que estaban sometidas las ciudades de San Juan, Vallajá, Neiva, Montecristi, Puerto Plata y La Yaguana. Las ciudades situadas en la costa norte de la isla como Vallajá, Montecristi y Puerto Plata tenían difícil acceso a la ciudad de Santo Domingo, pues era más fácil llegar por mar que hacerlo por tierra. Los ingleses, holandeses y franceses demandaban del cuero y ganado que conseguían en esas zonas. A cambio, pagaban con mercancías que no podía suplir España. Contrabandear posibilitaba suplir las necesidades de los productos demandados, pero también la oportunidad de mantenerse comercializando. En la zona del Caribe se ejercían dos tipos de contrabando, el libre y el forzado. El contrabando forzado. Este tipo de contrabando era llevado a cabo por personas que estaban al servicio de una nación, o sea, obedecían a un gobierno. Y el contrabando libre le permitía a los contrabandistas ejercer el contrabando de manera autónoma. No estaban al servicio de ninguna nación. El contrabando libre era ejercido por piratas o aventureros que asaltaban las embarcaciones por cuenta propia, mientras que el contrabando forzado lo ejercían los corsarios, pero con una licencia otorgada por sus gobiernos, con los cuales convenían el reparto de las mercancías robadas, según lo explica Filiberto Cruz Sánchez. Los constantes ataques de piratas que aparecían por la isla forzaron a que en Santo Domingo se construyeran murallas y fortificaciones para proteger